Bueno, muchas bendiciones para todos. Me alegra mucho de verdad estar aquí con todos ustedes y es un privilegio muy grande. Gracias, pastores, por la invitación. Creo que ya es mi casa, la tomo como mi casa. Me siento ya en familia. Muchas gracias de verdad. Me alegra mucho, iglesia, bendecirlos en esta hora. Y he visto algunos programas, algunas prédicas de estos días, precisamente sobre el perdón y sobre muchos temas que se han venido tratando, que son bien importantes. Y algo importante es que podamos reconocer parte de lo que es el perdón, es reconocer que fallamos, que no somos los perfectos. Y cuando reconocemos, de verdad podemos saber de que uno, podemos perdonar y dos, tenemos la capacidad de pedir perdón. Entonces, eso es una bendición muy grande. Pero para ello yo quiero que vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor, esta palabra en esta hora. Yo le invito que ahí donde está cierre sus ojos y le diga, Padre, gracias, gracias te damos por este día maravilloso. Gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor, como tus hijos y porque a través de los años y a través de todo este tiempo, Señor, nos enseñas tu palabra, nos guías, abres nuestro entendimiento, abres, Señor, cada día nuestro corazón para recibir siempre de lo que tú nos quieres hablar. Gracias te damos en esta hora, precioso Jesús, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Bendigo la iglesia volviendo al Padre. Bendigo esta hora, Señor, la iglesia en casa. En este momento, Señor, declaro una unción poderosa sobre cada uno de ellos. Declaro que se abren sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para escuchar y ver, Señor, lo que tú quieres mostrar a cada familia, a cada persona, a cada hogar, Señor, que va a escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, este tema, el tema del perdón, yo sé que de pronto para algunos no es muy agradable. Hoy en día estamos viendo situaciones difíciles, situaciones de familia, aún las familias, eh, con problemas, con roces, y, y sé que muchas personas tienen carga en su corazón, heridas en su corazón. He podido darme cuenta y con mucha gente que nos escribe, eh, ver que hay mucho dolor que se gestó en el pasado. Hay muchas personas y sobre todo mujeres. Hombres no tanto, el hombre es más relajado, el hombre es más tranquilo, como diríamos nosotros, es más fresco para, para acumular cosas, para guardar sentimientos, el hombre es más fácil, digamos, de salir de un problema difícil, de una crisis, es mucho más fácil. Pero nosotras las mujeres somos un poco más sensibles a eso. Nos cargamos muy rápido, nos cargamos mucho más fácil y guardamos muchas cosas. Por eso en realidad hay mucha mujer enferma y la enfermedad a veces no es tanto física, sino más bien espiritual, emocional, porque hay muchas cosas que están guardadas dentro de su corazón, dentro de su vida, y le es difícil sacar eso. Parece que se deleitaran mucho en guardar y tener ahí un sentimiento y recordar y saber que eso no es saludable. Siempre eso va a traer una enfermedad, una consecuencia. Entonces, es muy tremendo porque a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón,
nos olvidamos de que nuestro corazón tiene que estar limpio de cualquier sentimiento. Aún hay sentimientos de culpa. Entonces, es un poco complicado. Pero la palabra de Dios es tan bella y es tan clara porque nos habla mucho de lo que es el perdón. Yo quisiera de pronto que miráramos algunos versículos de la Biblia y uno de ellos está en Lucas capítulo 6, el versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 27, dice, pero a vosotros, dice el Señor, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¡Wow! Qué tremendo esto, ¿verdad? Dice, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Óigase bien. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que se aman, a los que los aman. Yo quiero dejar allí un momentico. Mira que esta palabra es tan clara, pero qué difícil es poder amar a nuestro enemigo. Y es ahí donde el Señor necesita que nosotros amemos la gente que nos hace daño. ¿Y cómo logramos eso? Eso lo logramos siempre yendo a la cruz, yendo a Jesucristo, yendo al Señor y diciéndole, Señor, yo decido perdonar, yo decido amar a mi enemigo. Yo sé que no es fácil. Yo quiero contarte algo. Bueno, para ustedes, algunos que saben que estuve en el hospital con una enfermedad terminal, un cáncer terminal, resulta de que esta enfermedad, a raíz de eso, Dios empieza a hablar a mi vida y precisamente habla a mi vida diciéndome que tenía que limpiar mi vientre. Y al limpiar mi vientre, yo no entendía esa parte. ¿Y qué era limpiar mi vientre? Él necesitaba sanar mi vientre, pero antes de sanar mi vientre tenía que sanar mi corazón. Entonces, limpiar mi corazón ¿de qué? Sanarme de muchas cosas del pasado que yo creía que había perdonado. Y resulta de que viví una vida tremenda hace muchísimos años con mi primer esposo y fue un hombre que lo amé demasiado, fue mi primer hombre, digámoslo así, en mi vida. Le entregué mi juventud, mi adolescencia, mi juventud y toda mi vida, digámoslo así. Y fue duro porque no valoró eso. Y uno de mujer, pues uno dice, ay, uno se enamora a veces no con el corazón, no con esta, sino con el corazón. Y tenemos que enamorarnos es con esta, también con el corazón, pero primero con esta, con la cabecita. Y resulta de que empiezo a vivir una crisis tremenda de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal. Entonces fue duro para mí porque yo no me esperaba esto. Y fueron 7 años en esa misma situación. Nunca mejoró, siempre fue así. Y fue muy duro para mí, después de tantos años, o sea, después de un tiempo, yo poder perdonar. O sea, para mí era inconcebible que el hombre que yo había amado, que le había entregado toda mi vida, mi juventud, mi adolescencia, me hubiera tratado de esa manera. Durante ese periodo obviamente me llené de ira, me llené de odio, me llené de resentimiento y quise vengarme
muchas veces estoy hablando así rápidamente, muchas veces traté de intentar agredirlo e intentar matarlo. El enemigo se me metió y a tratar de destruir mi vida, a tratar de acabar conmigo. En ese tiempo mi ministerio murió total porque él no me dejaba ir a la iglesia, no podía visitar a los hermanos, yo no podía no tener comunicación con nadie de la iglesia y mucho menos con mi familia. Entonces, yo lo único que hacía era llorar y decir, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y bueno, en síntesis, mi corazón se empezó a dañar. Y, y de las cosas que uno dice, bueno, yo voy a ver si de pronto un hijo lo cambia, y quedé embarazada y fue peor. Fue terrible porque yo pensé que iba a mejorar, pero no, pues fue peor. Y pues la verdad no, fue terrible. Entonces ya empezó, mi hijo nació con problemas, ya era grandecito y entonces él veía cómo su papá me maltrataba y me golpeaba y me volvía una nada. El niño tenía ya 5 añitos y pues empezó a haber problemas en el colegio porque él decía que cuando fuera grande iba a matar al papá con un cuchillo. Entonces empezó a dañar su corazón también, se empezó a dañar su corazón y era tremendo yo poder, o sea, cómo lidiaba yo con mi crisis, con mi problema, pero tenía que lidiar con el problema de mi hijo también. No era fácil. Entonces, eran cosas que se empezaron a acumular, acumular y acumular. Y por eso no es fácil, todo es de proceso, pero todo va a una actitud, yo le llamaría a una actitud de reflexionar y decir, mi vida no puede seguir así, yo no puedo seguir de esta forma, hay un Dios grande en el cual yo acudo y sé que me puede sacar de esto. Yo decía, ¿cuándo voy a terminar esta vida? O sea, ¿cómo va a terminar mi vida? Pero tuve que tomar esa decisión y me separé con todo, dolida, con rencor, herida totalmente, no quería ver el papá de mi hijo, no lo quería ver y eso fue tremendo. Después de eso, tener que trabajar en el corazón de mi hijo, un niño de 7 años, cuando tenía 7 años, que tomó la decisión de separarme, empezar a trabajar en el corazón de Sebastián. Y no fue fácil, no fue fácil. Él no quería ver al papá, el papá de vez en cuando llamaba, muy de vez en cuando llamaba, y él no quería hablar con él, decía, odio a ese señor, yo cuando sea grande lo voy a matar, mejor dicho, cantidad de cosas, y era triste, y para mí era muy triste. Entonces, poder sanar mi corazón fue tremendo, pero Dios, con la ayuda de Dios, Dios fue lindo, y Dios hizo esa obra poderosa, hizo esa obra milagrosa, pero yo tenía que estar dispuesta, yo tenía que disponerme al Señor, y todo ese sentimiento de odio, de rencor, yo tenía que llevarlo a la cruz. Y pude superar toda esa situación con el papá de mis hijos y poder trabajar y sanar el corazón de mi hijo. Entonces tenía que hacer primero una limpieza en mí para poder trabajar en él. Y Dios fue lindo, Él me ayudó muchísimo y pude perdonarlo. Pude saber de que antes de que él muriera, poder decirle, te perdonamos y, y no hay rencor, no hay odio, no hay nada, y le doy gracias a Dios porque pude hacerlo, logré hacerlo. Quedó un sentimiento, cuando yo enfermo, queda el sentimiento con la familia de él. Entonces, yo lo perdoné a él, pero parece que yo no había perdonado a la familia. Yo decía, mi suegra, una mujer, mi ex suegra, perdón, una mujer muy linda, muy especial, pero me empezó a dar rabia con ella porque, pues obviamente usted sabe que los hijos son los hijos, malos como sean, buenos como son hijos. Y a nosotras nos duele y nos dolió parirlos, tenerlos.
Entonces, claro, ella amaba a su hijo y de cierta forma u otra, pues, no le alcahueteaba, pero ella lo trataba bien, con mucho amor, y ella su hijito y lo otro. Y yo decía, ¿por qué? No, o sea, la reacción mía, ahorita que soy suegra, es que me doy cuenta, pero la reacción mía era, pero ¿por qué ella tiene que atenderlo así? Siendo que él es tan malo, siendo que él es tan esto, y yo vomitaba muchas cosas. Pero mira que yo creía que había perdonado a la familia. Yo perdoné al papá de mis hijos y pude lograrlo. Gracias a Dios. Yo creo que esa era una de las obras más poderosas que Dios tenía que hacer en mi vida. Logré perdonarlo y logré que se fuera. No sé si murió con Cristo o no. Nunca o sea, cuando él murió, me llaman y me dicen, el doctor Quintero se murió. Y yo, wow, ¿cómo así? Yo no lo podía creer. Pero yo en mi oración, yo decía, Señor, me duele que se haya ido. Yo lo lloré, soy sincera, yo lo lloré, porque al fin y al cabo era el padre de mis hijos y yo, de cierta forma u otra, empecé a sentir compasión por él, misericordia. Y entonces yo lloré mucho y le dije, Señor, ¿por qué no entiendo por qué no le permitiste que él pudiera volver a tus pies, arrepentirse, pedir perdón? Yo lo perdoné, Señor, pero él no pidió perdón a sus hijos, a mí, y no sé en qué condición tú te lo llevaste. Entonces, es algo que quedó como esa incógnita allí, pero créeme que siempre oro al Señor y yo siempre digo, en momentos digo, Señor, espero que él haya podido tener esa oportunidad de arrepentirse, porque qué triste cuando uno no pide perdón a alguien y la persona murió, que de pronto fue tu enemigo y esa persona falleció y no tuviste como hijo de Dios responsable de la palabra haberle dicho ir a hacerle una visita. Te perdono y quedamos en paz. Sabes que el perdón te hace libre. El perdón es libertad. Y tú tienes que aprender a ser libre, a perdonar. Eso es lo que nos enseña la palabra. Vuelvo y te repito, yo sé que no es fácil, pero Dios nos ha dado como ese dominio propio que dice la palabra y nosotros tenemos que someter nuestro carácter, nuestras emociones a Cristo Jesús para que Él tome el control. Y eso es lo que habla la palabra del Señor. Dice que al que te hiere en una mejilla, pon la otra. Y otra dice, no, pastor, olvídate, ¿cómo así? Me tengo y a mí me dan y yo doy también. ¿Sabes algo? Hay pastores y hay gente y padres que le enseñan a sus hijos. Usted va a la escuela y que le van a tangar, no se deje. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Siempre es bueno educar a nuestros hijos y hablarles algo diferente. O sea, la palabra ante todo, poder apaciguar las situaciones. Y es tremendo cuando yo escucho eso, usted no se deje, si le van a dar, hágale, dele también. No, en nosotros mismos, ponle cuidado, o sea, yo digo, mírate lo que estás diciendo, un hijo de Dios generando violencia. Por eso es que dice que la violencia que hay en las calles no se ha dado en las calles, en una cárcel, en nada. Eso se da en la casa. Es en casa. Y en casa es donde nosotros estamos generando perdón, amor, misericordia, o estamos generando odio, rencor, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos llama a algo importante. No podemos permitir que lo que nos han hecho daño, eso siga y se siga gestando, porque te vas a morir, te vas a enfermar y si no te arrepientes y no pides perdón, al infierno vas a dar. Eso me dice la palabra. Yo no digo nada que no esté escrito en la palabra, pero necesitamos perdonar, no es fácil. O sea, yo hablar de perdón, hablo más de mí que de otros, porque a mí Dios me ha trabajado increíblemente. Ahora, ¿por qué Dios nos pone, digamos, las pruebas o las dificultades o los procesos? Porque Dios necesita
que cuando Él venga por su iglesia, Él viene por una iglesia, dice la palabra, sin arruga y sin mancha. Y cualquier cosita, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que estar libres y todos los días nos estamos enfrentando a situaciones que van a generar rencor, que van a generar rabia y a veces odio. Entonces, yo creo que en esta pandemia, muchos de todos nosotros tuvimos dificultades, ¿verdad? Porque todo el mundo encerrado en una casa y todos los hijos, la mamá, el papá, cada uno tiene un carácter diferente. Nunca podemos ser iguales. Escúchame bien, nunca somos iguales. Y todos, si tú ves los dedos de las manos, son diferentes y tienen funciones a veces diferentes. Entonces, Dios nos enseña de que si este dedito faltó, nos hace mucha, o sea, yo sin este dedito no puedo funcionar. Sin este dedo tampoco puedo funcionar, sin ninguno. Entonces, ¿qué me toca hacer? Aguantarme mis dedos así como están. Hay unos arrugaditos, bueno, la mayoría de mis manos están arrugaditas ya por los años. Otros dedos los tengo como torcidos. Y créeme, cuando tú te machucas un dedo o te cortas un dedo, dime si no te duele todo. Eso es lo que pasa, eso es lo que es el Señor. Entonces, ¿qué pasó en esta pandemia? En esta pandemia, muchos hogares, escúchame bien, muchos hogares se dividieron. Hubieron muchos problemas de matrimonios, muchos se separaron porque estar allí metidos no pudieron soportar el encierro y el carácter del uno y el carácter del otro en fin. Entonces, era el tiempo, esta pandemia fue un tiempo de ¿qué? De recogimiento, de soportarse los unos a los otros. Unos, soportándoos, porque eso es lo que dice la palabra, soportándoos unos a otros en amor. Y eso es lo más complicado. Pero hoy sí quiero decirte, Dios nos enseña de que no importa lo que sea, nosotros tenemos que perdonar. Así sean las faltas más pequeñitas. Uno tiene que perdonar. Y olvidar. Es que muchos dicen, ay, yo perdono, pero no olvido. ¿Sí o no? O muchas veces decimos, yo lo mastico, pero no lo trago. Una cantidad de cosas que salen y de verdad que hace daño. Hace daño porque todo lo que nosotros sentimos, eso lo hablamos, lo decimos. Y cuando lo decimos es lo que está contaminando a otros. La verdad no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que sale de nuestra boca es lo que está contaminando. Y obviamente, si tú estás alrededor, tienes que saber tener mucho cuidado cuando hablas. ¿Por qué? Porque están los hijos, están los niños y todo lo escuchan. Los niños son una grabadora total. Yo tengo una sobrinita y ella habla mucho, pero también cuando uno habla, ella pone un cuidado y cuando menos pensó, ¡puf!, te sacó lo que dijiste y algo malo, y siempre ellos están como que escuchan más lo malo que lo bueno. Entonces, y a veces, y me dejó sorprendida una vez, que tú dijiste tal cosa, tía. Y yo, ay, sí, yo dije eso. Me dice, sí, tía. Bueno, no dije nada. Mira, uno comete errores, pero uno tiene que estar atento y ellos son los que se dan cuenta todo lo que uno habla, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero la verdad, en la vida de uno ha pasado muchas cosas, en mi vida ha pasado y me ha tocado perdonar mucho, ¿sabes? Mucho. Digo, el Señor, pero el Señor dice 70 veces 7, hasta 70 veces 7 tenemos que perdonar. Una muy difícil, un tiempo con mi esposo, hubo un tiempo, de pronto una vez lo comentamos con el pastor en la emisora,
Y hubo un tiempo en que llegó un tiempo crisis económica difícil, difícil, difícil a nuestra vida. Y mi esposo él tiene un hijo de su juventud y resulta de que en esa época, pues el niño estaba pequeño y tenía más o menos como unos 10, 12 años. Y llegó un tiempo duro, duro, duro económico, tenaz, tenaz, y no teníamos, y mi esposo se atrasó con la mesada que tiene, o sea, con lo que tenía que darle mensual. Se atrasó y Dios mío, y empezamos a orar y Señor, pues resulta de que la mamá del niño le hizo una demanda, lo demandó, fue tremendo porque fue una demanda tras demanda y contrademanda. El caso fue de que mi esposo fue a dar a la cárcel. Y ay, padre, eso fue tremendo. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Pero fue tremendo. Y me empezó a dar una rabia. Y yo me empecé a llenar de ira otra vez. Y yo, ay, Dios mío. Y yo me llené de ira porque esta mujer empezó a apoyar y apoyar y apoyar. En esa época pedía 20 millones. Nosotros no teníamos, a ver, te estoy hablando de hace que más o menos unos 20, 19 años. Entonces, 20 millones en esa época era mucha plata. Y si no teníamos, se atrasó pues con la mesada, no teníamos, eh, no teníamos 20 millones tampoco. El caso fue que, mira, siempre hay que entender algo, y es que en toda situación difícil Dios tiene un propósito, Dios tiene una salida, Dios tiene algo, una enseñanza, Dios necesita hablarte de muchas formas. Y de verdad que en ese momento yo no me imaginaba eso, mi esposo en la cárcel y yo, Señor Jesús, y orábamos, pero a la vez tenía ira, tenía rabia, y yo la desprecié, y yo, y Señor, mejor dicho, no la soportaba. De verdad que sí, me dio mucha ira, y puedo decir, la odié. Pero, ¿sabes algo? Que en medio de todo eso, Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que me sacó a mi esposo de la cárcel. No duró sino 40 días y estaba condenado a 2 años y medio, con condena ya total, total, pero no duró sino 40 días. 40 días fueron suficientes para Dios hablar con mi esposo, para Dios hablarle una cantidad de cosas que tenía que hablar en él. Lo mismo que hizo conmigo en el hospital, el Señor empezó a limpiar su vida, empezó a hablarlo, empezó a empoderarlo, empezó a mostrarle muchas cosas. Incluso de allá nació esa canción que a mí me gusta mucho, a los dos nos gusta mucho, es Yo soy libre. La que dice, libre soy en ti, libre para ti de angustia y tribulación, yo soy libre. Él dice, yo le saqué la música, él saca la letra y obviamente me tocó acomodar un poco la letra, pero literalmente él, allá encerrado con sus manos en los barrotes, empezó a cantar y a sacar esa letra para Dios. Entonces, cosa que nunca lo hacía, él empezó a hacerlo y mostrarle a él también que en medio del encierro, que en medio de esa crisis y de ese problema, Dios necesitaba que lo adorara, que en medio de todo eso necesitaba que él perdonara. Increíble que él estando allá pudo perdonar a la mamá de su hijo, poder bendecirla, y Dios pudo hablar a su corazón y a su vida y hacerlo libre de muchas cosas allí. Pudo evangelizar y poder ministrar a esos presos que estaban allí, poder saber de que uno de esos, que era el más malo que estaba allí en la celda donde él estaba, en el patio donde él estaba, este hombre poder reconocer a Cristo en su corazón y poder morir porque lo mataron cuando salió, lo mataron, pero murió con Cristo, recibió a Cristo en su corazón.
Entonces, cosas como esas es gratificante, ¿ves? De saber de que Dios te lleva a un proceso, no solamente a que tienes que perdonar, a que tienes que reconocer muchas cosas, sino que también te lleva a poder salvar personas, llevar a la salvación a muchas personas. Entonces, es algo bonito, pero para mí fue muy, muy duro. Bueno, vuelvo y repito, nosotras las mujeres nos sentimos, guardamos más y somos un poco como duras para poder perdonar. Y yo lo reconozco como mujer, eso a veces, pero eso va también mucho con el carácter. Entonces, cada día Dios está trabajando mucho, el poder perdonar. Hoy en día puedo decir, Dios me ha hecho libre. Y cada vez que de pronto viene una situación que me hiere, que me duele, porque no falta el enemigo con sus ataques, tratando de pullarme, de herirme y a veces con la misma familia. Entonces, yo tengo que decir, aleluya, amén. Y en mi mente, ¿sabes el ejercicio? En mi mente, te amo, te bendigo. Y cuando, así como dice uno, hacer de tripas corazones y abrazarle, y ay, linda. Mira, cuando tú haces eso, eso no es hipocresía, porque tienes que hacerlo de corazón, es de corazón. Yo tengo mi nuera y la verdad, no, yo soy, de pronto ustedes me ven, yo soy muy expresiva, soy muy cariñosa, mi pastor, mi pastora, mi Cris, cuando yo me expreso con alguien siempre es como si fueran míos y es como de mucho amor, soy muy, muy amor, como decían por ahí, usted parece una hippie pastora, paz y amor, pero esa soy yo, soy muy alegre. Y entonces, la verdad, eh, yo doy con mi nuera y mi nuera es muy parca, ella no es expresiva. Y entonces ella cuando saluda dice, hola, dice yo, hola mami, ¿cómo estás? Bien, seca total, y yo, ay padre. A veces llega uno y es como si no llegó nadie. Yo, ay señor, mira, al principio fue duro, fue difícil, pero yo siempre recuerdo, siempre viene a mi mente, cuida tu milagro, cuida tu milagro, tengo que cuidar mi milagro. Cuando Dios ha hecho un milagro en ti, cuando Dios ha hecho un favor grande, cuando Dios ha hecho algo maravilloso en ti, nunca lo olvides. Y cuando viene una prueba como estas, cuando viene el enemigo a atacarte con una situación, piensa siempre en el favor de Dios, en el milagro que Dios ha hecho. Así sea pequeñito, piensa siempre en eso. Y di, yo tengo que cuidar mi milagro, yo cuido mi milagro. ¿Cómo cuido mi milagro? La amo y la acepto como ella es. La bendigo y como ella es. Entonces he aprendido mucho eso. Le doy gracias a Dios por eso. No creas que porque hay la pastora, entonces no tiene pruebas, no tiene tentaciones, no tiene dificultades, no tiene ataques. Sí, señores, sí, vienen muchos ataques. Tuve un tiempo donde tuve que perdonar de corazón a mi hija, tuve que perdonar a mi yerno y eso fue tremendo porque, o sea, siempre van a ser los hijos y siempre va a venir alguien. Mi yerno es diferente a mi nuera, entonces ya es diferente. No lo quería al principio, como toda suegra, pero obviamente no era la persona que uno aspira y anhela para su hija. Entonces uno siempre quiere muchas cosas diferentes y uno, ay, uno sueña con los cosas bonitas con los hijos, ¿verdad? Pero ellos escogen, es su camino y uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender a dejarlos que se estrellen, que se tropiecen y que se levanten. Porque uno no quisiera, uno ya vivió, entonces uno no quisiera que ellos vivieran lo que uno vivió, pero a veces su terquedad, su necedad, por eso vuelvo y digo, se enamoran con esta y no con esta. Por eso sufren. Por eso es que cogen y ¡pum! Les dan. Y después están llore, que llore. No, 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 yo no quiero verlos llorar, lloren por el Señor, no lloren por un hombre o por una mujer. Pero bueno, la vida es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero ¿sabes algo? Dios en su infinita misericordia nos recoge, en su infinita misericordia nos habla, nos redarguye por medio de su palabra, siempre nos está hablando a nuestra vida. Y yo pude perdonar a mi hija, pude perdonar a mi yerno, aceptarlo, Señor, y lo bendigo. ¿Y sabes cuándo eso se rompió? Yo te estoy hablando de algo que después del que Dios hizo el milagro. El Satanás ha estado atacando y él ataca y ataca. Por eso uno tiene que estar, siempre lo digo, como el chapulín colorado, con las antenitas de vinil, detectando siempre el peligro y siempre las tentaciones y saber cuándo es el enemigo y no dejarse llevar. Y la verdad que pude lograrlo el día que ellos se casaron. El día que ellos se casaron, yo dije, Señor, no más. Señor, rompo con esto. Yo no voy a permitir que mi milagro se dañe por algo, por necedad, por ser una terca, por ser necia, por ser desobediente a tu palabra. No lo voy a permitir. El día de la boda, entré donde él se estaba arreglando y estaba ahí con sus padres. Yo entré y le dije, hijo, perdóname. Lloré en ese momento, le dije, perdóname, eh, no te he dado testimonio, no he sido bien, es un error grande mío, no puedo permitir eso. Y te pido perdón. De ahora en adelante eres mi hijo, eres un hijo más. Te amo y te bendigo. Lo abracé y lloré allí con él y él me decía, doña Esther, yo la amo, yo la quiero mucho. Bueno, y yo le dije, yo también. Mira, ese día, te digo literalmente ese día, se rompió algo en mí que el enemigo había colocado. Y sentí como una paz y como que algo que estaba aquí encima ¡puf! Se descargó. Porque era algo que me estaba carcomiendo y la verdad fue algo duro, duro, pero bueno, yo pude perdonar. Con mi hija ya lo había hecho y pude abrazarla y pedirle perdón, pero con él no lo había hecho. Entonces, el día de la boda lo hice. En contra de mi voluntad, en contra de lo que yo quisiera, lo hice. Y créeme que pude sentir una paz. Y eso fue tan bonito. Y hoy en día tengo una relación tan linda con mi hijo, mi yerno, y es muy bonito. Es un gran hombre, es un hombre que ama a mi hija, la valora, la respeta. Y bueno, ¿qué más puede pedir uno? ¿Verdad? Entonces, son cosas que realmente uno tiene que empezar a hacerlo. Yo quiero hoy hablarle a las suegras. Las suegras somos criticadas porque no nos aman, porque somos metiches, porque siempre estamos allí y sobre todo las suegras cuando son hijos. El hijo se quiere muchísimo, las hijas también se aman, pero las hijas son con el suegro. Los hijos son con la suegra, las mujeres son con la suegra. De verdad que es bueno, si usted ha tenido problemas con su suegra, empiece a trabajar en eso, perdónela, ámela, respétela. De verdad que es algo que se está generando hoy en día. Hay una chica que me escribe, me dice, pastora, yo no sé qué hacer, mi suegra me saca la paciencia, no la soporto. Y yo siempre le digo, bendígala. Usted contrarreste lo malo con lo bueno. Siempre, eso es lo que nos dice la palabra. Mire, la palabra dice aquí en el versículo 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Que si, que me quitó, que los platos, que esto, que lo otro. Tranquila, regálele algo. Siempre sea especial, pero sobre todo, perdónela. Tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos también, porque a veces uno mismo no se perdona y se da duro y y es que yo, y es que yo, y es que yo no. Para poder perdonar a otros tienes que perdonarte tú mismo. Hay que perdonarte tú mismo de muchas cosas. Entonces, saber de que no puedes llevar una culpa. Dice la palabra del Señor en esta parte donde dice en el versículo 35,
Amad pues a vuestros enemigos, del mismo libro de Lucas. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mira, siempre la palabra de Dios dice que la venganza es del Señor, no es de nosotros, y nosotros no podemos buscar venganza porque nos hirieron. Cuando Dios hablaba a mi vida en el hospital, me hablaba mucho porque me llené de resentimiento con un pastor amigo. Yo lo quería muchísimo, lo queríamos con mi esposo, pero la verdad hubo un momento en que fue difícil con él y, y simplemente le dijimos, pastor, no vamos a trabajar más contigo, creemos que este es el tiempo, y resulta de que no estaba, pues, era un temperamento fuerte y lanzó palabras, por eso es lo que yo decía desde el principio, tener cuidado con lo que estamos hablando, soltar palabras necias. Y soltó palabras de maldición hacia nosotros y a mí eso me dolió y me cargó y yo tenía mucho dolor y me llené mucho resentimiento y estando en el hospital pude perdonarlo, pude pedir perdón y decirle, Señor, yo lo perdono. No sé qué momento estás pasando en esta hora y yo sé que Dios puede hacerlo. Dios puede sanar tu corazón, Dios puede limpiar tu vida, pero tienes que tener, como decimos nosotros, las agallas, la berraquera, los pantalones para tú decir, voy a perdonar, decido perdonar, pero sobre todo pedir perdón. Mucha gente se ofende y mucha gente herimos y no pedimos perdón. Hay que pedir perdón. Soportados unos a otros en amor. No crea que no es fácil, pero necesitamos soportarnos y amarnos. Siempre mirar con ojos de misericordia a la otra persona. Jesús nos miró con ojos de misericordia. Jesús nos vio con ojos de amor. Nosotros, si Dios perdonó a la gente, al pecador, al que lo crucificó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a la persona que nos hace daño? Tenemos que hacerlo. Y no es una opción de que de pronto sí, no, es que tienes que hacerlo. Muchos van a decir, tengo que morirme. Y resulta de que no, tienes que perdonar. Si no quieres pasar tu vida en un infierno, pasar tu vida enfermo, pasar tu vida con cargas de culpa, la amargura es tenaz y el odio y la falta de perdón hace que tú vivas siempre seas siempre una persona amargada. Usted ve una gente, una persona seria y todo el tiempo así con cara de puño, algo tiene. Y muchas veces es porque es un cascarrabias, porque es un resentido y quiere que te diga algo. Muchas personas, mucha gente, aún cristiana, viven una vida así, resentida. Resentida con el pastor, que porque no me llamó, que porque no esto, que porque no lo otro, y empezamos a cargarnos y empezamos a dañarnos. Hoy en día está la situación en las iglesias que no dejan entrar las personas, sino que tienen que ser, bueno, tantas personas. Y muchas personas a veces no entienden eso y se enojan, pero ¿por qué? ¿Pero qué esto? No, hay algo que hay que cumplir. No se enojen, simplemente esperen el tiempo y Dios obrará. Hay otras en que la hora de llegada a la iglesia llegan tarde, entonces a uno como pastor le toca esperar, tener paciencia, no enojarse, porque muchos es así. En una de las iglesias de un pastor amigo de la familia, sí, toda la gente, y resulta de que había una lista de todos los de hermanos que venían, y a la hora de llegada llegaron como 5, y el resto que había confirmado que venían, no llegaron. Y obviamente me dio rabia y esto y lo otro, y los otros hermanos, pero ¿por qué no avisan? ¿Pero por qué no dicen? Mire que hubieran venido los otros, mire. Que son situaciones pequeñitas, pero que van generando molestias, van generando molestias.
Entonces, simplemente vuelvo y digo, soportándoos unos a otros en amor, que es el vínculo perfecto, dice el Señor. Y perdonando, porque si no, no vamos a entrar al cielo. Si no perdonamos a nuestro enemigo, difícilmente vamos a entrar al cielo. Así que, iglesia, son muchas cosas. Perdona y serás libre. Ninguna enfermedad. El enemigo no tiene autoridad. No le das cabida al enemigo para que venga a destruirte, para que venga a dañar, aún para que toque tu familia. El perdón tiene que empezar desde casa. Si tú ofendiste a tu esposo, si tú ofendiste a tu hijo, si tú ofendiste a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, pídele perdón. Así sea, le dijiste, pero es que vos no sé qué, pero es que no. Y él se ofendió. Perdóname fulano de tal, perdóneme papá, perdóneme mamá, perdóname hijo, no debía hablarte así. Recuerda que la violencia arranca desde la casa, el odio, el resentimiento, la amargura, todo comienza desde casa. Así que perdone esa novia que lo dejó que lo dejó vuelto una nada, perdone ese novio que te dejó vuelta una nada y y usted está llorando y llorando no, ya, suéltela, ya no más. Refúgiese en el Señor, perdone y ya diga, de algo lo libró el Señor, de algo te libró el Señor. Entonces, eso tiene que estar agradecidos. Amén. Vamos a orar. Yo creo que es un buen tiempo y vamos a orar y a darle gracias a Dios por este momento y que el Señor te ayude a cada día a perdonar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Espíritu Santo, gracias porque hablas a nuestra vida todos los días, Señor. Y necesitamos, Señor, estar atentos a tu palabra, atentos, Señor, a todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, necesitamos que tú nos ayudes, nos des la fuerza suficiente, Señor, para perdonar, para no guardar el rencor, para no guardar sentimientos. Señor, que todas esas situaciones nos hacen daño. Señor, dañamos aún personas. Padre, limpia nuestra vida, trabaja con nuestro carácter. Quita todo carácter fuerte, quita todo eso que está allí y esa coraza que se levanta, Señor, y que cada vez que nos van a hablar estamos así predispuestos, prestos a responder porque está nuestro corazón herido. Pero en esta hora, Señor, yo declaro, Padre, sobre cada persona, cada herida que hay, Señor, la desarraigamos en el nombre de Cristo Jesús. Declaro libertad, Señor, sobre los corazones, sobre las vidas en esta hora. Padre, todo pasado crítico, todo pasado que haya sucedido cosas duras, fuertes, Señor, en esta hora, lo desarraigamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, nos declaramos libres ahora. Yo declaro libre la mente, los corazones, los cuerpos, Señor, de cada persona, de cada uno de tus hijos, Dios poderoso. Guárdales, Señor, en esta hora. Abre sus corazones y su mente para recibir siempre tu palabra, obedecerla y ponerla en práctica, Señor. Te damos muchas gracias, precioso Jesús, por cada persona que se ha conectado. Dios, que cada uno pueda sentir tu paz, pueda sentir, Señor, tu Espíritu Santo allí en cada hogar, Señor. Padre, trae tu paz, trae tranquilidad, Señor. Y en esta hora, si alguien sabe que necesita pedir perdón, que ha ofendido, que ha herido, Señor, que pueda tener ese valor, que puedas tú ayudarle y que pueda tomar esa decisión de ir a pedir perdón. Y que esa otra persona, Señor, pueda perdonar. También que se pueda perdonar. Si ya no existe la persona que le ofendió, que le hirió, Señor, que esta persona pueda tener ese valor, esa valentía de poder decir, perdono a fulano de tal, perdono lo que me hizo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora.
Gracias, te bendecimos, te honramos y te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastora. De verdad, qué gran enseñanza nos ha regalado el día de hoy. Y te quería hacer dos Amén. preguntitas antes de terminar el programa. Claro que sí. La primera pregunta es, cuando pasaste por ese proceso de la enfermedad y cuando pasaste sí, por esa crisis, digamos, como de salud, para ser sana, ¿tuviste que perdonar? Total, total. Cuando viene ese momento, yo le dije al Señor, cuando Dios habla a mi vida y me dice, voy a limpiar tu vientre porque te necesito sana, mujer, para que formes mujeres y hombres sanos desde su raíz. Empecé a entender esa parte y Dios empezó a hablarme de precisamente de eso, de personas que yo había herido y que también otras personas me habían herido a mí, lo cual eso hacía que yo tuviera que tener, digamos que un tiempo de perdón, de pedir perdón y perdonar. Eran ambas Claro. cosas, pedir perdón y perdonar. Amén. Muchas gracias, pastora. Y la segunda es, no sé si nos puedes regalar algún fragmento de la canción o alguna canción que creas que de pronto esté relacionada o una canción que te ponga el espíritu en estos momentos que nos quisieras de pronto regalar. Bueno, amén, claro que sí. Eh, yo creería que la canción que siempre, bueno, llegó a mi vida, a mi corazón, ha tocado mi vida, siempre ha sido Espíritu Santo. Espíritu Santo me habla en el desierto. Dice así, una vez en mi desierto lo escuché, era su dulce voz que me decía, aquí estoy, y pude comprobar su gran amor por mí, y eso me daba fuerzas para yo seguir. Y declaro hoy que si no fuera por tu abrazo, no sería yo quien soy. Y declaro hoy que hay victoria cuando elevo mi adoración. Espíritu Santo, eres mi gran consolador y mi Dios. Eres mi gran consolador y mi Dios. Eres mi gran consolador y mi Dios. Amén.